Sí, hasta ahora somos 230 participantes de la Esperamos reunión, así que ayer en la primera reunión llegamos a cerca de 300, pero normalmente las primeras clases a veces no vienen todos con 250. No, si querés empezar, Mariana, creo que no hay problema. Bueno, bueno, buenas tardes a todos nuevamente. Mi nombre es Mariana Sacheta, yo soy contadora y licenciada en Administración de Empresas y jefe de trabajos prácticos de la cátedra. Eh, bueno, en el día de ayer sé que estuvieron con el contador Giglieri, con el contador Isola y también con el contador Quintana, viendo un poco la presentación y cómo nos íbamos a manejar más la parte por ahí operativa y el contenido de la materia de esta Administración Financiera 1, que la verdad que es una materia, bueno, muy linda y muy amplia y sobre todo muy práctica. Si bien vamos a ver bastantes contenidos teóricos, es una materia que se la puede aplicar y de hecho la van a aplicar en el ejercicio de su profesión y se van a dar cuenta que en la vida particular también se aplica. Así que bueno, vamos a ir viendo ahora algunos conceptos teóricos durante la primera parte y luego vamos a empezar a desarrollar ejercicios prácticos. Bueno, si tienen alguna consulta pueden ir haciéndola a través del chat o bueno, si alguien quiere también hacerlo oralmente no tengo ningún inconveniente. Así que voy a empezar digamos, a proyectar una presentación. Ahí se ve, creo que bien, ¿no, Gustavo? Sí, perfecto, ahí está. Bueno, gracias. Bueno, Aclarando, Mariana, previamente que si bien la Filmina habla del 2020, sería el cursado actual del 2021, ¿no? a ver. Eso. Sí, No, sí, me refiero perdón. a la primera presentación que está, figura dictado Sí, virtual. no, pero capaz que hay un error porque sí estaba modificada, así que si me esperan Ah, un bien, bien. segundo, eh, creo que tengo abiertas las dos, así que si me esperan un segundo, les muestro la que corresponde. Dale, correcto. Sí. ¿Ahí la están viendo? Perfecto, sí. Bueno, ahora sí, perdón. Bueno, como les comentaba, vamos a empezar ya con el contenido y el tema que vamos a desarrollar en el día de hoy es el primer tema, que es Introducción a la Administración Financiera, el capítulo 1. Bueno, ¿cuáles son los conceptos previos? Y ayer también hablaban un poco de esto. Las organizaciones. Una organización, ustedes ya saben que es un grupo humano que se forman deliberadamente con un objetivo común, es decir, para cumplir un objetivo. Para alcanzar este objetivo, una organización, ¿qué es lo que usa? Usa distintos factores humanos que son, vamos a hablar por ejemplo de una empresa, una organización, una empresa. ¿Cuáles son los factores humanos? Son todas las personas que forman parte de esta empresa, ya sean, tenemos, bueno, los trabajadores, todos los recursos humanos. Tenemos los recursos naturales o factores naturales y los factores de capital. Nosotros lo que vamos a ver más que nada es el factor capital. Y en la vida de las organizaciones,
que esto también ayer se mencionó, que no solamente nos vamos a focalizar en organizaciones con fines de lucro, es decir, aquellas organizaciones que tienen como objetivo ganar dinero, sino que también en organizaciones sin fines de lucro se maneja dinero. Entonces, en la vida de todas estas organizaciones se maneja dinero, y siempre va a haber ingresos y egresos de fondos por el desarrollo de sus actividades. Bueno, hablamos en un sentido amplio de las organizaciones, es decir, organizaciones o empresas pueden ser industriales que se dedican a producción y a fabricar algo, organizaciones comerciales, pymes, que son la mayoría de las que funcionan, sobre todo en nuestra ciudad o en nuestra provincia. Hay una gran mayoría de pymes. Todo esto son organizaciones y siempre, por más que sea sin fines de lucro, hay un manejo de dinero, ¿sí? Siempre hay ingresos y egresos. Bueno, estos ingresos y egresos de fondos se denominan flujos de fondos. Este término flujo de fondos lo van a escuchar y lo vamos a trabajar durante todo el transcurso de la materia, ¿sí? Estos flujos de fondos y, justamente administración financiera es la materia o la asignatura que estudia el tratamiento de estos fondos, ¿sí? Y dentro de las organizaciones, la empresa es una forma de organización que tiene fin de lucro, ¿sí? Por ello la consideramos desde el punto de vista económico. Ahora, antes de avanzar con esto, ¿cuál es la función que tiene el administrador? Porque, digamos, nosotros estamos estudiando para administrar una empresa. O sea, ¿cuál es la función que tiene un administrador? Es el soporte técnico de los empresarios. En el sentido amplio, el administrador es el que es capaz de hacer un estudio de mercado, de seleccionar y capacitar personal, y en el sentido de un administrador financiero, es el que va a ver cómo es justamente este manejo del flujo de fondos de la empresa. Vamos a ver que hay herramientas vamos a ir desarrollando, herramientas que pueden ir ustedes aplicando, poniendo en práctica para hacer un uso eficiente de este flujo de fondos. Ustedes seguramente hasta, digamos, a nivel, como les decía, a nivel personal, cada uno muchas veces tuvo que tomar decisiones de qué hago con esta plata que tengo, cómo administro, en qué gasto, todas estas decisiones que se van tomando, tenemos herramientas para hacerlas más eficientes, y todo esto tiene que ver con la administración financiera justamente. Acá vamos a ver estos conceptos son sumamente importantes que los conozcan. ¿Cuál es el objeto de estudio justamente de la administración financiera? El objeto de estudio de la administración financiera es el capital monetario. El capital monetario, ¿qué es lo que nosotros pretendemos? Que sea correctamente administrado, asignado y utilizado, ¿sí? Es el capital, que es uno de los factores justamente que yo les mencioné antes de la producción, y que tienen la particularidad de que son escasos, porque si nosotros habláramos de que el capital monetario, digamos, no fuera escaso, no tendríamos que estudiar tanto esto, la administración eficiente. Es un recurso escaso, por lo tanto debe ser correctamente administrado. Es decir, usarlo en aquellas inversiones que van a ser positivas o que generen mayor riqueza. El capital monetario es entendido como el flujo de fondos dentro de la organización y tiene las características de la moneda, ¿sí? Es una unidad de cambio, sirve para intercambiar bienes y servicios. O sea, cuando nosotros hablamos de cómo valorizamos un bien
a un servicio le colocamos una unidad monetaria. Decimos vale, le ponemos un precio, X pesos. También tiene otras características que es como reserva de valor. También para ahorramos en unidades, en moneda. Y la unidad de medida que expresa el valor de los bienes y servicios en una economía, ¿sí? Además, el capital monetario, el que se manifiesta a través de los flujos de dinero. Siempre hablamos de que hay distintos sectores, ¿sí? en la economía. Tenemos un sector que, por ejemplo, es la empresa, y otro sector que es la familia. Y la función de la empresa es elaborar los bienes y administrar todos estos factores de la producción para satisfacer las necesidades. Y la empresa obtiene los factores de la producción de la familia. Entonces ahí se genera un flujo, ¿sí? Un sector, que es lo que entrega el sector empresa, le entrega la retribución de los factores de la producción. El sector familia entrega los factores de producción. Y esta retribución de los factores de producción y los gastos en bienes y servicios se denomina todo esto el flujo monetario. Y la empresa también tiene aparte un flujo real. Ahora vamos a ver cuál es el objetivo. Yo les mencionaba que al ser un factor escaso, ¿cuál es el objetivo? Es realizar una administración eficiente. Entonces, ¿cuál es el objetivo del administrador eficiente? Tenemos dos objetivos. A largo plazo, o sea, desde el punto de vista de la finanza, ¿no? Tenemos dos objetivos. El objetivo a largo plazo, que es crear valor, maximizar la riqueza o el patrimonio del inversor, ¿sí? A valores de mercado. Es incrementar el valor actual de mercado del patrimonio de los dueños del negocio. O sea, digamos, en otras palabras, ¿qué podemos decir? ¿Cuánto vale la empresa? Lo que se busca es maximizar, hacer más grande ese valor, pero a valor actual. Y porque muchas veces podemos decir que la empresa, por ejemplo, contablemente vale 100.000 pesos, por decir algo, pero financieramente no es lo mismo, ¿sí? Porque nosotros debemos saber cuál es el valor de mercado. Por eso es importante tener en cuenta que es el valor de mercado y es el valor actual. Y después el otro objetivo, el objetivo a corto plazo, es que los llamamos también objetivos operativos, es velar por la liquidez y por la rentabilidad. Esto ya lo vamos a ver justamente cuando veamos uno de los prácticos, que son, yo creo que son conceptos que ustedes, o sea, ya los conocen. Liquidez, ¿qué es la liquidez? Digamos, cuando uno habla de decir, bueno, mantener un nivel de liquidez, es mantener un nivel de disponibilidades para hacer frente a todos los pagos, ¿sí? Y la rentabilidad es el rendimiento que tiene una inversión. Podemos decir que es la relación entre la utilidad y los recursos aplicados para obtener esa utilidad. ¿Qué sucede con estos que ahí acá lo menciona como opuestos con signo de pregunta? Estos objetivos están en conflicto. ¿Por qué? Porque mientras más cantidad tenga en caja, es decir, que mayor va a ser la liquidez, voy a tener un mayor costo de oportunidad, ¿sí? O sea, por un lado, tener plata en caja podemos decir que es favorable por las contingencias, puesto que a mayor cantidad de dinero, menor va a ser el costo de buscar recursos, pero a la vez va en contra de el otro objetivo, que es la rentabilidad. Por lo tanto, lo ideal sería obtener una cantidad óptima de dinero, que minimice el costo del mismo, ¿sí? Y es decir, que son dos objetivos que los vamos a buscar y que están opuestos a la vez, y lo que debemos buscar es un equilibrio.
Y constantemente eso va cambiando, porque bueno, una empresa, una organización, constantemente hay flujos de fondos. Entonces, bueno, hay que ir revisando todo el tiempo, digamos, que se cumplan con estos objetivos, ¿sí? ¿Cuáles son las decisiones importantes que se toman? Yo les hablaba que, digamos, en el administrador financiero, cuando hablamos de finanzas, constantemente estamos tomando decisiones. ¿Y cuáles son esas decisiones? Decisiones de inversión. ¿Cuál sería una decisión de inversión y qué me respondería yo cuando estoy hablando de decisiones de inversión? Es decir, ¿cuánto invertir? ¿Sí? El monto, cómo invertir o en qué invertir y qué plazo. Es decir, si es una inversión a corto plazo o es una inversión a largo plazo. Las decisiones en finanzas siempre son también, esto está relacionado con esto, que son ex ante. Es decir, que yo tomo la decisión antes de que suceda. Bueno, después tenemos otras decisiones importantes, que son las decisiones de financiación. Es decir, ¿cómo me voy a financiar una vez que ya decidí, por ejemplo, en qué invertir? Digo, bueno, a ver, ¿cómo me voy a financiar esa inversión? Acá podemos decir, bueno, con capital propio, tengo plata para invertir, con capital, tengo que salir a buscar plata, ¿a qué costo? Empiezo a evaluar distintas alternativas, distintas opciones, qué plazos, cuál es la amortización de esta financiación o de estas deudas. Yo se las menciono así rápidamente porque, digamos, se van a profundizar todas estas decisiones. De hecho, son distintos capítulos en nuestra materia. Después, la decisión de distribuir utilidades. ¿Cuánto distribuyo de las utilidades en caso de que haya utilidad en la empresa, en mi organización? ¿Cuándo? ¿Cómo? Todo esto también podemos, digamos, hay herramientas para tomar una buena decisión. Y también la decisión de desinversión, porque puede llegar un momento en que sea una buena decisión salir de un negocio, ¿sí? Esta es, algunos autores la toman como también una de las decisiones importantes. Saber cuándo es bueno desinvertir, ¿sí? Si yo estoy en un negocio y bueno, veo que no veo futuro o algo, por ahí evaluar si salgo de ese negocio o qué hago también es una decisión importante. Bueno, después conceptos que siempre vamos a tener en cuenta a lo largo del desarrollo de esta materia, de esta asignatura, es el valor del dinero en el tiempo. Es fundamental, o sea, un peso hoy no vale lo mismo que un peso mañana, o que un peso dentro de unos días. ¿Por qué? Porque esto no tiene que ver solamente con inflación, sino que yo si con un peso hoy puedo hacer, si lo tengo disponible hoy, puedo invertirlo en algo, ¿sí? También este concepto ya lo vamos a desarrollar, pero es sumamente importante. Un peso hoy no es lo mismo que un peso mañana. La aversión al riesgo. Muchas de las decisiones o de lo que vamos a desarrollar durante el transcurso de la asignatura son decisiones que van a depender mucho de la aversión o no que tenga el riesgo el inversor, ¿sí? Y porque también, digamos, hay sujetos o personas que son más aversas al riesgo y otras que son más arriesgadas. Las personas más aversas al riesgo por ahí no van a querer asumir justamente tanto riesgo,
Y por lo tanto, ¿qué pasa con la compensación? A mayor riesgo estén dispuestos a asumir, mayor es la rentabilidad posible, ¿sí? Y justamente a la inversa. Yo, si voy a, digamos, si voy a invertir en algo más que no tenga tanto riesgo, supónganse en un plazo fijo, que es una inversión que no tiene mucho riesgo, probablemente la compensación que tenga por esa inversión es una tasa relativamente baja. Distinto es si yo me arriesgo a invertir en algo con mayor volatilidad, que digamos, no tan, digamos, no tan seguro como eso, voy a tener una mayor rentabilidad, ¿sí? Y hay una relación entre justamente, bueno, esto que estoy mencionando, rentabilidad con la liquidez y el riesgo. Estos son tres conceptos que están sumamente vinculados. Después otro concepto que siempre vamos a tener presentes durante la materia es el costo de capital o el costo de oportunidad. Siempre hay un costo de oportunidad, es decir, cuando yo voy a evaluar, por ejemplo, estoy evaluando una decisión de inversión o algo, siempre voy a tener alguna alternativa. Y esa alternativa me va a servir para comparar la inversión que yo estoy realizando, ¿sí? Por este caso que les mencioné recién, si yo, bueno, voy a entrar a un negocio, voy a esperar, digamos, una rentabilidad por ese negocio y, bueno, lo voy a comparar con otra alternativa, que podría ser, en el caso este, de plazo fijo, ¿sí? Entonces, siempre lo tengo que tener en presente que hay un costo de oportunidad. Bueno, continuando con los objetivos empresariales. ¿Cuál es el objetivo de una empresa a corto y mediano plazo? Pueden ser subsistir como empresa, crecer, ganar dinero, es decir, obtener rentabilidad, ganar porciones del mercado, es decir, una empresa que, no sé, por ejemplo, se dedica a la venta de televisores, quiere ganar porciones de mercado que la tiene la competencia. Ganar nuevos mercados puede ser que la empresa se dedique digamos, a vender no solamente televisores, sino, por ejemplo, no sé, electrodomésticos, entonces quiere ganar un nuevo mercado. Diversificación de riesgos en pos de la supervivencia. Este también es un concepto que lo vamos a ver, diversificar el riesgo. Es decir, a veces, digamos, buscar otras alternativas para no tener todo en el mismo negocio. Bueno, y la empresa, al ser una unidad económica de producción, va a realizar sus procesos productivos para cumplir con estos objetivos que defina, ¿sí? Y este proceso puede considerarse como una inmovilización transitoria de una serie de factores de producción disponibles en un momento dado. Hay una inmovilización, se realiza un proceso y se moviliza. Inmovilización, hay una transformación y disponibilidades. Esto es lo que se denomina como el ciclo dinero, mercadería, dinero, ¿sí? Junto al proceso de circulación física de bienes se produce un proceso financiero. Por ejemplo, una empresa que se dedique a fabricar algo. Lo primero que hace es, supónganse, comprar la materia prima. Entonces, supónganse que fabrica cinturones de cuero. Entonces va a comprar el cuero, ahí va a tener que, va a haber un flujo de fondos, una salida de fondos y entra la mercadería. Luego hay un proceso o compra, digamos, distintos materiales. Se realiza el proceso,
Luego, bueno, viene la venta de esos cinturones. Entonces ahí hay la entrega de mercadería e ingresa el dinero, el flujo de fondos, ¿sí? Las contraprestaciones correspondientes a las corrientes de bienes materiales se expresan en términos monetarios, es decir, se entrega el bien y a cambio hay dinero. Entonces se deduce que en este ciclo intervienen las funciones esenciales en toda empresa, en este caso, bueno, como estamos suponiendo una empresa industrial, están todas estas áreas, que son las principales, ¿sí? El área de producción, el área de comercialización y el área financiera. Y el área de producción es la que va a estar encargada justamente de la fabricación del producto. Generalmente, bueno, son los recursos humanos son personal más técnico que conocen de la producción justamente del producto de que se trate. El área de comercialización justamente va a ser el que está encargado de la venta del producto. Es decir, de que el producto sale de la empresa a ver a quién se lo vende, cómo se lo vende, la cobranza también. Y el área financiera, bueno, ¿qué es lo que hace? La encargada de evaluar las asignaciones o reasignaciones de fondos que se producen en todas las áreas de la empresa, ¿sí? Con el objetivo de cumplimentar el objetivo de la empresa, ¿sí? Teniendo siempre en cuenta las variables de riesgo y rentabilidad. La función digamos, financiera y del área financiera siempre está vinculado, no puede trabajar de una manera autónoma o aislada en una empresa. ¿Por qué? Porque, digamos, justamente evalúa todos los fondos. Nosotros estamos hablando, bueno, a ver, el área de producción que necesita materia prima. Bueno, a ver, ¿cómo los compra? Siempre va a estar vinculado y siempre se va a necesitar de las decisiones financieras para poder, para el giro normal de la empresa y para el funcionamiento. O sea que es un área que está constantemente en contacto con los distintos sectores, ya sea producción y comercialización también, porque, digamos, comercialización va a ser el que vende y cómo cobra. También ahí va a entrar en juego la función financiera. Y hay una administración de las cuentas por cobrar. En el área de producción también hay herramientas que nos dan a ver administración de stock. Es decir que hay un constante, digamos, se trabaja siempre en forma conjunta. Y siempre teniendo en cuenta estas variables que les dijimos que son el riesgo y rentabilidad. Bueno, esto que tiene que ver con situación económica y situación financiera. Una buena situación financiera, una buena situación económica significa que la actividad operativa produce un adecuado nivel de beneficios, es decir, que hay ganancia. Ahora, no implica que haya una buena situación financiera. ¿Qué significa una buena situación financiera? Significa que la empresa cuenta con todos los fondos suficientes para atender sus necesidades en tiempo y forma. Puede darse que haya una buena situación económica y no una buena situación financiera, o viceversa, que haya una buena situación financiera y no una buena situación económica, ¿sí? Ya, ahora el contador Quintana les va a mostrar, justamente vamos a hablar de las diferencias entre contabilidad y finanzas, y esto tiene mucho que ver, ¿sí? La función financiera debe tomar todas las decisiones para lograr el equilibrio entre los plazos de cobro y los plazos de pago.
comparar una buena situación económica y una mala situación financiera o a la inversa, ¿cómo se hace para evaluar? Evaluando los plazos, evaluando el nivel de actividad, la cantidad de ventas, los costos, el nivel de endeudamiento, los créditos otorgados, tasas de interés. Todo esto digamos, podemos evaluarlo con distintos indicadores para ver si estamos en una buena situación económica y en una mala situación financiera. Bueno, y acá creo que continúas vos, Gustavo. Sí, perfecto, Mariana. Después Permíteme. ya, sí, después ya retomo yo cuando hagamos cuando veamos la parte de práctica. Bueno, no sé si hasta acá alguna consulta, veía que se movía el chat, pero no lo estoy leyendo, así que ahí dejo No, de hicieron algunas consultas administrativas. Por Bien, favor, para los chicos, para los alumnos que entraron en la clase de hoy y ayer no pudieron venir, el ambiente de estudio, lo reitero, es la plataforma Moodle y la página web de la cátedra. Cuando tengan consultas de aspectos administrativos, si estoy inscripto, si puedo rendir los exámenes, si cuándo son los parciales, si tengo problemas de condicionalidad, regularidad, en la plataforma Moodle hay un foro de consultas de aspectos administrativos. Canalícenla por ese medio, ¿sí? Va a ser el único canal de comunicación respecto de este tipo de consultas. Luego, las consultas académicas que tengan que ver con trabajos prácticos, de estudio, de lo que estamos dando, de teoría, va a haber en cada unidad temática un foro específico para consultas de ese tipo. ¿Mm? Y bueno, veamos ahora si puedo compartirles la pantalla yo para continuar con el tema que estaba dando Mariana. No sé si ahí lo podéis ver, lo pueden ver, Mariana. sí, Bien. ahí se ve. Bueno, vamos a comenzar a hablar ahora del tema de finanzas y contabilidad y las diferencias que nosotros podemos ver o presentar. Yo cuando comienzo a hablar de este tema siempre trato de darles un ejemplo, una anécdota en realidad, una experiencia personal, para que ustedes puedan comprender de qué se trata y tratar de entenderlo y saber profundamente cuál es la diferencia que vamos a tener que incorporar nosotros entre lo que son los conceptos desde el punto de vista financiero y lo que es la contabilidad. Más allá de darles, por supuesto, todos los aspectos teóricos. Este ejemplo que yo les voy a dar, siempre lo repito a veces en las clases que damos estos temas y a riesgo de que ya me lo hayan escuchado, bueno, lo voy a contar de nuevo. Cuando comencé a trabajar allá antes de recibirme, o sea, hace bastante tiempo, tuve la oportunidad de trabajar en una empresa de servicios de telecomunicaciones y allí mi tarea era, empecé como un auxiliar contable y llegué a manejar y a encargarme del balance contable del grupo este empresario. Eh, bueno, el manejo que yo tenía, digamos, era apropiado de todos los temas contables, manejaba toda la información contable que luego yo resumía, acomodaba y había que elaborarla para subirla al directorio. En cada oportunidad que había reuniones de tratamiento del balance o cuando había auditorías que venían auditores de Buenos Aires. En aquellas oportunidades me tocó estar en un ambiente donde, mejor dicho, en una situación, en un momento donde la empresa pretendía vender una parte de las inversiones que tenían y al respecto, bueno, había que presentar la información contable, para lo cual, por favor les pido que si por ahí pueden apagar los micrófonos, así no se duplican los ruidos. Aquellos que tengan habilitado el micrófono, por favor. Gracias. Les comentaba que, bueno, que en aquella oportunidad la empresa que pretendía vender una parte de sus inversiones y parte de la decisión de inversión, por supuesto, se basaba en la información contable
que teníamos disponible nosotros y que nosotros preparábamos. Lógicamente había un grupo inversor que pretendía realizar la inversión, ¿sí? Y en aquel momento me surgió la duda y como yo manejaba la información, bueno, la inquietud mía era saber a qué precio o qué valores iban a manejar los dueños de la empresa para poder ofrecer y negociar o comercializar esa parte de las inversiones que tenían. Como yo conocía, digamos, el estado del balance, la información contable, el patrimonio neto en aquel momento, recuerdo prácticamente los números bien, era alrededor de 4,5 millones de pesos, en aquel momento eran dólares, o sea, 4 millones de pesos, 4 millones de dólares, en la época del 1 a 1 de Menem, es decir, que hace bastante tiempo, ¿no? Pero bueno, esa información era la que yo sabía, conocía respecto del patrimonio neto de la empresa, conocía los activos que tenían, digamos, todo lo que componían los distintos rubros del activo de la empresa, conocía las deudas que manejaba, digamos, lo que era el pasivo y los vencimientos que teníamos, bueno, y mi conclusión era que los valores a los cuales había que negociar rondaban la cifra esta de los 4 millones, 4 millones y medio, bueno, si se lograba un poquito más, capaz que los inversores estaban dispuestos a pagar algo más, bueno, habría que venderlo más o menos a esos valores, esos precios, sería el precio de venta, eso es mi razonamiento, digamos, en ese momento. Cuando se produce la operación o se concretan ya las inversiones, por supuesto, yo no participaba de esas negociaciones y simplemente escuchaba lo que comentaban mis jefes en ese momento. Y me entero que en definitiva lograron realizar esta operación 4 veces más de lo que valía el patrimonio. Eso era el valor que habían pactado, digamos, de negociación de venta de ese patrimonio que para mí valía o tenía un valor de 4 millones de pesos. Entonces la pregunta mía y la que les hago a ustedes ahora acá, ¿qué lleva a un inversor a pagar 4 veces más de lo que dice la información contable que surge principalmente lo que es el patrimonio neto de la empresa? Bueno, a partir de ahí nace, digamos, mi inquietud por las finanzas, porque en realidad todo lo que yo manejaba de información contable, si bien sirvió de base para tomar algún tipo de decisión, ¿sí? no fue solo la información esta que llevó a que la empresa sea luego vendida o comercializada o valorada en 4 veces más de lo que yo tenía presente como que valor del patrimonial. Entonces ahí hay que ver, me puse a pensar, digo, ¿qué están viendo los inversores? ¿Qué ven que yo no lo estoy viendo? Y bueno, ahí vamos a comenzar a ver y a tratar de desgranar en este momento cuáles son esas diferencias entre lo que es las finanzas y la contabilidad. En primer lugar, son aspectos diferentes, ¿sí? Esto lo dice la filmina que estamos viendo. Bueno, contabilidad y finanzas van por un rumbo distinto. Todo lo que tiene que ver con la administración financiera en general se separó de la rama de estudio de la economía, en la cual pertenecía antes, por ahí de los años 70, y a partir de ahora forma una unidad de estudio diferente y separada, ¿no? La contabilidad, como dice también la filmina, es un sistema de información, ¿sí? Todos los que estudian para ser contadores sepan que se están capacitando para luego poder llegar a concluir en que son los que van a manejar un sistema de información y que va a estar dirigida posiblemente a inversores, a los dueños de los negocios, posiblemente a los prestamistas, bancos, digamos, a quienes otorgan el financiamiento a la empresa, bueno, a la AFIP, ¿sí? a los organismos de recaudación, e información que le va a servir a todos esos entes o esas personas, digamos, para los cuales ustedes van a elaborar la información a través de la metodología contable, que es la que genera esa información en la empresa. Pero maneja criterios diferentes, ¿sí? y distintos. Fíjense que en el ejemplo que yo les di hace rato de mi experiencia personal, toda la información que yo tenía disponible era una información ex post, que nosotros llamamos, es decir, que es posterior a los hechos que han ocurrido, que hemos registrado y que nosotros hemos tomado para brindar esa información.
Esa información ex post es la que nos permite de base arrancar y saber dónde estamos parados. Pero a la hora de tomar una decisión de inversión, muchos inversores no ven esa información solamente, sino que quieren tener información complementaria que le permita planificar el futuro, que les permita ver o tener una visión que nosotros llamamos ex ante, ¿sí? Es decir, estamos anticipándonos a los hechos que pudieran ocurrir a partir de ahora en adelante, y esa información es la que va a impactar luego en los flujos de fondos que van a recibir esos inversores a partir de la inversión que hagan. ¿Mm? Bien. ¿Cuáles son estas diferencias que nosotros vemos concretamente entre la contabilidad y las finanzas? Un primer criterio es este del devengado. Ustedes saben y conocen y ya manejan, entiendo perfectamente bien, el concepto del devengado contable. Este criterio es un criterio que no comparte con las finanzas, porque la finanza se trabaja con el percibido, ¿sí? Con el cash, con el flujo de caja, con el dinero en efectivo que ingresa o egresa. Ese es el parámetro que nosotros vamos a tomar de referencia y vamos a hacer y vamos a estudiar durante todo el curso cómo se arma un cash flow, ¿sí? Un flujo de caja, un flujo de efectivo, viendo cuáles son los ingresos y los egresos, ¿sí? Planificándolos en el tiempo a futuro, y nosotros le vamos a llamar el flujo de fondos futuros, ¿sí? Ese flujo de fondos futuros es el que nosotros vamos a administrar, vamos a analizar a los efectos de tomar decisiones. Y lo vamos a analizar con una serie de metodologías que nos permitan saber cuánto valen hoy esos flujos futuros de fondos, ¿sí? Esa es la idea o el concepto general. Y cuando hablo de futuro flujo de fondos y qué valor tienen en el momento actual, lo que estamos hablando es del valor del dinero en el tiempo, algo que la contabilidad tampoco reconoce. Ese valor del dinero en el tiempo, tomado fundamentalmente por las finanzas, la contabilidad no lo tiene en cuenta. Lo propio pasa con el costo del capital, ¿sí? El costo del capital, entendido como el capital propio para el dueño de la empresa. Lo vamos a ir avanzando este concepto en los distintos, digamos, los distintos capítulos que vamos teniendo en la materia, pero básicamente el dinero que invierte el dueño de un negocio tiene un costo para él, ¿sí? Tiene un sacrificio. Ese sacrificio le produce a él la necesidad de tener una rentabilidad, ¿sí? Y esa rentabilidad está medida en términos de tasa. O sea que la tasa, esta que pide el dueño como rendimiento, tiene un componente, ¿sí? De costo y un componente, un agregado de valor, digamos, que él pretende sacarle a la inversión que realiza, y esto tampoco no está medido en la contabilidad, ¿sí? También vamos a ver la evaluación del riesgo, que la contabilidad no lo toma o no lo reconoce, ese riesgo tomado como aversión que tiene el inversor a realizar la inversión, y ya lo dijo Mariana hace rato, que a un mayor nivel de riesgo, un inversor pretende una mayor rentabilidad. También vemos que la contabilidad trabaja con valores históricos y normalmente las finanzas con valores de mercado. En contabilidad nosotros analizamos rentabilidades económicas a partir de indicadores, índices o correlaciones que hay entre los distintos rubros de la contabilidad. Y en finanzas lo que hablamos es de una tasa interna de retorno de los proyectos medidos en términos de flujo de fondos, y ver cómo es el comportamiento de estos flujos de fondos y medirlos a través de una metodología determinada, ¿sí? Bien. Hasta ahí las principales diferencias entre lo que es la contabilidad y las finanzas. Veamos ahora un poquito de la naturaleza de la función financiera, de la cual ya anticipó algo Mariana, ¿sí? Profesor. Tenemos dos o tres, mejor dicho, tres enfoques de lo que es la función financiera que ha ido variando a lo largo del tiempo. Un enfoque tradicional, donde el administrador financiero simplemente era el que se ocupaba de administrar, de obtener o administrar los fondos, no participando de la toma de decisiones, ¿sí?
podríamos asimilarlo, si se quiere, a un tesorero, ¿sí? El tesorero de una organización, el que está en la caja, el que maneja los fondos, sabe, le pasan una planilla sabiendo qué es lo que va a cobrar, cuánto debe, cuánto cobra, cuánto recauda, cuánto tiene que pagar, administra ese dinero, ese flujo de caja de dinero que en toda organización se produce, pero sin tomar ninguna decisión al respecto de cómo se planifica ese movimiento o ese flujo de dinero. Es un enfoque tradicional. Hay otro, del otro extremo, digamos, donde decimos que hay un enfoque de máximo nivel, donde el que se ocupa del dinero, o sea, del flujo de ingresos y egresos, es el administrador financiero, entendiéndose aquel porque ocupa el máximo rango, el máximo nivel dentro de una organización, y el único que toma decisiones al respecto y que el único que planifica. Podemos asimilarlo a lo que es el dueño de una empresa, ¿sí? de una microempresa o de una pyme, o bien de un directorio de una sociedad donde se toma al máximo nivel las decisiones que tienen que ver con las finanzas. Y un enfoque más moderno donde ya se habla de un profesional que se capacita y que tiene conocimiento de todas aquellas metodologías para estudiar y para empaparse, digamos, de las decisiones que puedan tomar, de los datos o de la información que hay que tener disponible para tomar decisiones, ¿sí? Esto es, evaluar las decisiones tomadas en la empresa, no solo, digamos, en distintas áreas de la empresa, porque una empresa la compone en distintas áreas, distintos departamentos, para asignar fondos a usos presentes y futuros, ¿sí? Teniendo presente siempre los objetivos que hablaba Mariana hace rato de rentabilidad, riesgo, liquidez en el corto plazo, y a un más largo plazo, siempre pensando en lo que es el valor de mercado de la empresa para los dueños, ¿sí? Ese concepto que ya lo dio Mariana hace rato. Bien. En esa concepción más moderna de la cual ustedes forman parte porque se están capacitando para tener todas las herramientas disponibles para poder asesorar en ese sentido, el responsable financiero debe responder a 3 preguntitas básicas. ¿En qué invertir? ¿Cómo financiar? Y cómo distribuir utilidades. La decisión de esta desinversión, a veces algunos autores la toman dentro de lo que es decisión de invertir o desinvertir. Básicamente las decisiones más importantes son 3 las que hablan la mayoría de los autores. ¿En qué invertir? Y de ahí viene el concepto de inversión, que entendemos por inversión nosotros. Y en general vamos a decir que inversión es el sacrificio de un consumo presente con la expectativa de un consumo futuro mayor, ¿sí? Todo el mundo o todo inversor o toda persona que invierte hace un sacrificio de no consumir esos ahorros que está teniendo en este momento presente, no los consume, los pone o los incorpora en una inversión con la expectativa de, a través del tiempo, ganar una rentabilidad que le permita tener un flujo de fondos futuro mayor a lo que ha invertido, y eso le permite el día de mañana consumir más de lo que podría consumir hoy, ¿sí? Esa es la expectativa y el concepto financiero de lo que sería inversión, ¿no? ¿Sí? Vamos a estudiar también cómo financiar esa inversión, es decir, de dónde vamos a conseguir los fondos, pueden ser propios o de terceros, y vamos a ver cómo vamos a distribuir las utilidades que generan esas inversiones que vamos realizando. Bueno, repetimos de nuevo, la función financiera, 3 decisiones importantes: inversión, financiamiento, distribución de utilidades. Y una parte como letrita más chica, la desinversión, que quizás por ahí en otro momento no tienen tanto auge como lo han tenido en esta última época de la pandemia, ¿sí? ¿Cuántos negocios, cuántas pymes, cuántos emprendimientos han tenido que evaluar información a los efectos de saber si no era más conveniente salirse del negocio que continuarlo? Medido también en términos de flujos, ¿sí? Seguramente ustedes han tenido experiencias, si no propias, de algún pariente, de algún familiar, de alguien conocido que ha tenido una empresa, un negocio, un emprendimiento, que ha tenido que tomar la decisión de cerrar por efectos de la pandemia, porque los ingresos no le daban, porque, no sé, la FIP o el fisco les demandaban costos impositivos u otros costos fijos de alquiler de negocios que no pudieron renegociar con los dueños, con los propietarios,
de los negocios que por ahí uno alquila, y muchas veces los flujos no cierran y no es posible seguir o continuar con la inversión, ¿sí? Estas son decisiones que se han tomado mucho en este último tiempo. Cada uno de esos campos debe estudiarse teniendo presente el objetivo básico de la empresa, el cual se define como lo definió Mariana antes de la exposición mía, que es elevar al máximo el valor de la empresa para los propietarios en términos de valores de mercado presentes, ¿no? Bien. Repito entonces, la maximización del valor presente del patrimonio para los propietarios, dueños o accionistas a valores de mercado. Ese es el objetivo que uno se plantea como administrador financiero a largo plazo. Ese valor que uno pretende maximizar de la empresa, que es distinto a un concepto de utilidad, ¿no? No lo asuman como que quiero maximizar utilidades, no es la idea. Es el valor que va a tener la empresa en un momento determinado en el mercado, ¿sí? Visto para otros posibles o potenciales inversores. Es lo que yo les comentaba de la experiencia que tuve trabajando en esa empresa. Había gente que, si bien sabían que, de acuerdo a la información contable, el patrimonio neto de la empresa era de 4 millones, decidió invertir 4 veces más para comprarla, mirando otras cuestiones, ¿sí? Que no eran precisamente solo la información contable. En términos de flujo de fondo, ese objetivo que nos planteamos está medido en términos de valores de flujo, valor actual de los futuros flujos de fondos, ¿sí? Que va a producir la empresa durante toda su vida, descontados a una tasa que resulte satisfactoria para los dueños de la empresa, ¿sí? Esa tasa que ya vamos a ver nosotros como metodología a partir de la clase de mañana con el contador Isola, que va a dar un anticipo de lo que es este tema. Es una tasa muy importante, el tema de la tasa de descuento de los flujos de fondos. Vamos a ver cómo obtenerla y cómo lograr que sea la adecuada, que nos permita optimizar la decisión de invertir o no. Para ello, dice la Filmina, el responsable financiero debe poseer un marco conceptual, que es lo que ustedes están haciendo en este momento acá con la capacitación que estamos llevando adelante, conocer las herramientas que tienen que manejar para poder brindarle la información adecuada a quien toma decisiones, interpretar los hechos macroeconómicos. Significa, no necesariamente es suficiente la información que ustedes pueden manejar de la empresa, que surge muchas veces de la contabilidad. Es necesario el conocimiento del mercado en su conjunto, es necesario manejar información de aspectos macroeconómicos, ¿sí? Y ver hacia dónde se va en otros aspectos que afectan el comportamiento de los flujos de la empresa o de la inversión que nosotros estamos desarrollando, ¿sí? Esto en Argentina, por supuesto, es muy dinámico, diría que hasta a veces impredecible, pero algún patrón, alguna característica, alguna metodología que apliquemos que nos permita a nosotros tener una mayor seguridad del comportamiento de los flujos de fondos futuros, hay que aplicar a los efectos de tomar decisiones, ¿sí? Como dice acá también, contar con la información adecuada, todo para brindar o optimizar, digamos, las decisiones que puedan tomar aquellos que van a invertir. Acuérdense, y ayer hemos dado un pantallazo, el contador Gilieri era el que hablaba de que la visión que tenemos nosotros de lo que es el balance, ustedes lo han visto hasta ahora como un balance donde del lado izquierdo, si ustedes lo miran de frente, van a tener el activo, todo el activo, y del lado derecho van a tener el pasivo y el patrimonio neto, ¿sí? Desde nuestro punto de vista, del punto de vista de las finanzas, lo que tenemos del lado izquierdo, el activo, nosotros le llamamos estructura de inversiones. Diríamos estructura en términos de cómo está compuesto, ¿sí? En su totalidad, las inversiones que tenemos en la empresa, cómo se componen, ¿sí?
en sus distintos rubros o distintos aspectos de inversiones, porque cada rubro que plantea el balance contable, para nosotros es una inversión. Si hablamos en términos de lo que tenemos de disponibilidades, lo que tenemos de bienes de cambio, lo que tenemos de cuentas por cobrar, vamos a tener que conocer cuáles son las herramientas que nos permitan administrar de forma eficiente esas inversiones en los distintos rubros, ¿sí? Entonces, de un lado tenemos la estructura de inversiones y del otro lado la estructura de financiamiento, ¿sí? Que compuesta esa estructura de financiamiento por el pasivo y el patrimonio neto, donde acá vamos a hablar del costo del financiamiento de capital de terceros, por un lado, que es el pasivo, asumido, digamos, cuánto es lo que nos cuesta a nosotros tener el financiamiento que nos dan personas ajenas o terceros a la empresa que están dispuestos a invertir en ese sentido, y cuál es el costo también del financiamiento que tenemos con fondos propios, porque estamos financiando un negocio, una empresa, ¿sí? Una inversión, estamos realizando una inversión donde vamos a tener que separar claramente en lo que es el negocio propiamente, donde hablamos de flujo de fondos que son operativos, ¿sí? Todos estos términos van a tener que también familiarizarse ustedes cuando analicemos la situación económica referida a los flujos de fondos operativos que tienen que ver con la estructura de inversiones, con la inversión que estamos desarrollando, a veces en forma independiente de lo que es el financiamiento, ¿sí? Cuando incorporemos ya el financiamiento, vamos a hablar de costo de capital de tercero y costo de capital propio. Y cuando hablamos de rendimiento, lo mismo. Cuando hablamos de rendimiento, tenemos que hablar del rendimiento del negocio, por un lado, o rendimiento también para los dueños de la empresa o para los propietarios del negocio, ¿sí? Donde vamos a ver cómo obtener, digamos, la información que nos permita calcular esos rendimientos. Y otra cuestión, otra decisión importante en términos de función financiera es la distribución de beneficios. La distribución de beneficios, ustedes deben asumirla también como una forma de financiamiento, porque las utilidades que nosotros generamos en el negocio, tenemos dos posibilidades para optar de decidir si la repartimos a los dueños o si la mantenemos dentro del negocio. Pero si la mantenemos dentro del negocio, va a generar la misma rentabilidad que viene generando la inversión que ya tenemos incorporada en ese negocio. Y si la repartimos, no vamos a tener una fuente de financiamiento que es la que surge del propio negocio, ¿sí? El autofinanciamiento, que lo vamos a ver también en uno de los temas de los capítulos siguientes que vamos a ver en la materia. Bueno, las decisiones de inversión, habíamos visto el concepto de inversión, representa una decisión de cómo utilizar los recursos para realizar ciertos proyectos cuyos beneficios se van a conocer en el futuro, ¿sí? Repito que el concepto para nosotros es un diferimiento de un consumo presente con la expectativa de un consumo futuro mayor. Ese sería lo que es la inversión desde el punto de vista financiero. Estos deben evaluarse en relación al rendimiento y al riesgo, ¿sí? Lo que ya hablamos. Y las decisiones de inversión determinan el monto total del activo y la composición. Por ello, en finanzas, este tema lo denominamos estructura de inversiones, ¿sí? ¿Cuánto vamos a invertir? ¿Sí? Esto es importante. ¿Cuáles son las áreas de interés? Determinar la magnitud total del activo, cuánto vamos a invertir, cómo afecta esa inversión al rendimiento, ¿sí? Y aquí doy el mismo ejemplo de siempre. Si vamos a poner, ejemplo, un servicio de taxi, ¿qué auto me conviene comprar? No sé, por decir una marca, un Mercedes-Benz, un tope de gama, digamos, un auto caro, una inversión grande, o me conviene comprar un auto económico, no sé, un Fiat Uno, por ejemplo, a gas. ¿En base a qué ustedes podrían elegir o con qué criterio podrían tener en cuenta para poder decidir si invertir en un auto económico, que sea una inversión mínima, o una inversión mayor? Y hay que ver el comportamiento de los flujos de fondos que les puede llegar a generar, porque ustedes pueden tener una información adicional de saber a dónde, en qué mercado van a prestar el servicio y qué flujo van a manejar en el futuro, para que podamos también tener una estructura óptima de inversión, ¿no? Es un ejemplo sencillo, pero se los dejo como inquietud para que puedan empezar a pensar en términos financieros.
La estructura de inversiones, en qué rubros dentro de lo que es el activo que ustedes ya conocen desde el punto de vista contable, en qué rubros vamos a invertir, ¿sí? Y cómo vamos a administrar posteriormente esos rubros. Este tema también de la tasa de crecimiento es importante porque muchas empresas que han tenido la suerte de crecer a lo largo del tiempo, la tasa de crecimiento que nosotros podamos definir impacta sensiblemente, digamos, en la rentabilidad de la empresa. Si nosotros queremos crecer de golpe, por ahí es probable que no tengamos los fondos necesarios para bancar esas inversiones necesarias, porque el mercado posiblemente nos esté demandando mayor cantidad de productos, mayor producción y que elevemos nuestro nivel de actividad, porque podemos vender los productos que fabricamos. Ahora, hasta qué tope de producción tenemos nuestra planta, ¿sí? El nivel, la planta de producción que tenemos tiene un límite determinado. ¿Hasta dónde estamos dispuestos a ampliar nuestra planta, nuestro nivel nuestra capacidad de producción? Y en ese sentido conseguir los fondos para realizar esas inversiones, y a la vez a mayores fondos vamos también a tener que ver el tema cómo afecta la rentabilidad de la empresa. Por otro lado, el administrador financiero debe tener en cuenta las decisiones de financiamiento que tienen que ver con lograr la mejor mezcla de las fuentes de financiamiento dentro de la estructura esa que yo hablaba de financiamiento, ver cómo vamos a financiar la inversión que estamos dispuestos a realizar. Si, por ejemplo, nosotros queremos, bueno, alguien puede decir, no, bueno, yo soy muy averso a tomar riesgos desde el punto de vista financiero, no quiero endeudarme, posiblemente diga, no, yo no voy a buscar deudas de capital que vengan terceros a invertir en el negocio, para mí me parece muy riesgoso, quiero hacerlo todo con capital propio, es una decisión de los inversores, muchas veces pasa por ahí. Ahora, el administrador financiero debe brindarle las herramientas a la persona que va a invertir para decirle, no, pero a ver, fíjate qué tasa de rentabilidad pretendes a tu negocio y es probable que haya gente también que esté dispuesta a asumir un riesgo e invertir en tu negocio a los efectos de que tu negocio crezca o sea más eficiente, y si tu negocio es rentable, posiblemente la rentabilidad que vos obtengas de ese negocio sea mayor a la tasa de costo del endeudamiento que vos puedas conseguir. Y ahí vamos a ver el efecto de la palanca financiera y cómo es ese apalancamiento que nos pueden hacer o dar los fondos de terceros dentro de la empresa. En esa estructura vamos a hablar de estructura de composición de capital de trabajo y capital inmovilizado. Vamos a tener que tener conocimiento del mercado financiero, la disponibilidad de los fondos, los costos, los plazos, cómo vamos a devolver el dinero si pedimos prestados, qué sistemas de amortización de deuda vamos a tener en cuenta, cuáles son las políticas de la empresa, cuáles son los objetivos estratégicos y operativos, qué mercado pretendemos abarcar, si estamos dispuestos a perder un poco el control, porque si invierten en capitales de terceros, muchas veces corremos el riesgo de perder el control en el hecho de decir, no puedo tomar todas las decisiones porque tengo un tercero que está invirtiendo en mi negocio y también me pide explicaciones de todo lo que yo hago. Bien. Este tipo de decisiones implican un conocimiento profundo de las distintas formas de financiación y el seguimiento de los mercados financieros y de dinero y de capital, ¿sí? Que también vamos a ver para aquellos que son del Plan Nuevo 2019, hacia el final del curso, lo que es mercado de capitales y mercado del dinero. Una vez más, bueno, esto ya redunda, determinar la estructura de financiamiento, características de las inversiones, cómo es el sistema financiero. Un segundito. La determinación del costo de capital propio y de terceros, y el estudio del sistema financiero, en lo cual ustedes deben tener conocimientos de saber dónde se puede conseguir los fondos, a qué costo y bajo qué modalidad. La otra decisión, una vez más redundante, decisión de distribuir utilidades. Hay que ver las cuestiones legales, en qué etapa de la vida nos encontramos, de la vida de la empresa estamos parados. Si vamos a realizar una política de retribución a los aportes de capital, los dueños de la empresa, es probable que los dueños necesiten saber o conocer de antemano cuáles van a ser sus retribuciones y en qué momento de la inversión van a poder recibir digamos, un adelanto de esas inversiones, de los frutos de esas inversiones que van teniendo.
Bien. Y por último, un resumen pequeño, digamos, de lo que es la función financiera, resumiendo todo lo que hemos hablado en términos de objetivos que vamos a perseguir, objetivos operativos y objetivos básicos. Operativos le llamamos a los de corto plazo y básicos o fundamentales a de largo plazo. Ya hemos hablado que al corto plazo siempre vamos a ver o estar viendo rentabilidad y liquidez, y a largo plazo el valor presente en el mercado del negocio para los dueños de la empresa. ¿Mm? Bueno, hasta aquí creo que es un pantallazo de lo que nosotros pretendemos que ustedes tengan como conceptos de base para iniciar el estudio ya formal y práctico de la materia. Es cierto que les va a demandar a ustedes cambiar un poco la forma de pensar, ¿sí? En finanzas, por ahí, nos permite utilizar un criterio propio, personal, y no hay nada escrito, ¿eh? Acá no hay normas contables. Olvídense de las normas contables, eso es para contabilidad. Acá lo que rige es criterios que sean de sentido común y de uso habitual de quienes toman decisiones de inversión en mercados, ¿sí? Repito, no hay nada escrito en el sentido de algo normativo que ustedes leen y lo aplican, como en la contabilidad, ¿sí? Bueno, si lo han logrado entender y captar, en buena hora, y si no, en el transcurso del curso seguramente lo van a ir incorporando. Mariana, te dejo entonces para que podamos desarrollar los prácticos que hemos elegido. Dale, ahí continuamos con algunos prácticos. Vamos a ver el práctico 1 de función financiera. Yo les voy a mostrar ahora el enunciado. No lo voy a desarrollar. Ustedes, digamos, de las formaciones prácticas, en la página web de la cátedra tienen los enunciados y las soluciones. O sea, en material tienen muchísimo como para verlo. Y nosotros vamos a ir viendo algunos, y esta práctica es bastante larga, así que yo elegí 3 puntos para que desarrollemos, y los otros son un poco más teóricos. Ahí voy con el enunciado. Creo que ahí se ve. Sí, perfecto. Bueno, voy a leer rápido el enunciado y vamos a, como les decía, a desarrollar algunos de los puntos. Bueno, el punto 1, que lo leo completo, pero vamos a desarrollar los que son prácticos, ¿sí? Recordar y clarificar los conceptos de vengado y percibido, que es un poco lo que acaban de ver con el contador Quintana. Así que, bueno, sí, a partir, digamos, de ahora, como les mencionó Gustavo, es tener otra mirada, porque, o sea, todos hicieron algunas materias de contabilidad y tienen esta mirada contable y esta mirada de lo devengado, y ahora vamos a verlo todo desde el lado financiero. Es como olvidarnos y ver cuáles son las diferencias, y realmente en la práctica van a ver cuando les toque, si alguno ya está trabajando, que la información es mucho más útil y sirve para tomar decisiones desde el punto de vista financiero, ¿sí? Esto se los digo también desde mi experiencia laboral. Yo estuve a cargo de la gerencia financiera de la empresa industrial, y es necesario, digamos, para tomar las decisiones, ver todo desde el lado financiero. Entonces, bueno, el punto 2 dice construir el cuadro de resultados correspondiente al mes de agosto, siguiendo el criterio de lo devengado y de lo percibido con los siguientes datos. Acá sí vamos a empezar a trabajar y vamos a ver cuál es la diferencia entre armar un cuadro. Acá seguimos hablando de cuadro de resultados, desde el punto de vista de lo devengado y de lo percibido. ¿Qué tenemos acá? La información de ventas. Ventas del mes de julio y ventas del mes de agosto.
se cobran 50% al contado y 50% a 30 días de fecha de factura. Acá, ¿qué podemos ver? Cuando armemos por lo devengado y pongamos cuáles son las ventas, vamos a seguir el criterio que ustedes venían viendo para armar un estado de resultados contable. Es decir, si nosotros vamos a armar, nos piden armar del mes de agosto, las ventas del mes de agosto es 1.600.000. Ahora, ¿qué pasa desde el punto de vista de lo percibido? Recuerden que cuando estamos hablando de lo percibido es lo efectivamente cobrado o lo efectivamente pagado, es decir, cuando hay realmente una entrada o salida de fondos. Entonces, si nosotros decimos de las ventas en el mes de agosto, ¿cuánto ingresó? Eso va a ser lo que vamos a armar en el cuadro de resultados del mes de agosto por lo percibido. Y lo mismo vamos a hacer con las compras. Tenemos compras del mes de julio, compras del mes de agosto. Se pagan a los 30 días y no existe stock inicial ni final. O sea que lo que se compra se vende en el mes. Gastos generales del mes de agosto, 200.000 pesos al contado. Depreciaciones, mes de agosto, 5.000 pesos. Y el día 5 de agosto se paga la publicidad correspondiente a los meses de agosto, septiembre y octubre. Bueno, este es el punto 2, que ahí lo vamos a desarrollar. Les sigo leyendo. El punto 3. Se desea estudiar la factibilidad de emprender una empresa que requiere una inversión inicial de 100.000 pesos. Dicha inversión se destinará a la compra de activos fijos, cuya utilización no superará los 6 años. La depreciación de los activos será lineal y al cabo de su vida útil no tendrá valor residual, teniendo en cuenta que el proyecto generará ingresos por 22.961 por año, que los mismos se producen al final de cada año y que no se necesita capital de trabajo. Deberá usted encontrar la rentabilidad real del proyecto y cuál es la rentabilidad contable. Asimismo, y teniendo en cuenta que se prevé que el rendimiento real por los depósitos a plazo fijo se mantendrá a lo largo de los próximos años en un 11% anual y que no se encuentra otra alternativa de inversión, deberá usted decidir sobre la conveniencia o no del proyecto. Acá vamos a ver un poco el tema de el concepto este de depreciación de la amortización de los bienes. Dilema. Ahí les voy a pedir si pueden apagar el micrófono. Vamos a ir desarrollando el punto 2. Ahí les voy a compartir. Acá está. Bueno, el punto 2. Recuerden que teníamos información de ventas de el mes de julio y de mes de agosto, y lo que nos piden puntualmente es que armemos el cuadro de resultados del punto de vista devengado y del punto de vista percibido. Entonces, ¿cuántos eran las ventas de agosto? ¿Recuerdan? Las ventas de agosto, 1.600.000. 1.600.000, perfecto. Esto acá es lo devengado, ¿sí? Y acá vamos a armar lo percibido. Estas ventas son las que se producen en el mes de agosto, 1.600.000. Ahora, cuando armemos esto, vamos a ir a las ventas desde el punto de vista de lo percibido. ¿Cuánto va a ser? Acá ya está armado. Quiero que, a ver, me digan de dónde surgen estos números. ¿Qué es lo que nos dice sobre las ventas? Que el 50% ¿Cuándo se cobran? sí. Sí. El otro 50%. 50% es a 30 días fecha factura, profesora. Bien, entonces de las ventas de agosto, ¿cuánto de esas ventas son cobradas en el mes de agosto? 800.000. Bien,
Perfecto. Que son estas. Y a Sí. su vez, tenemos las ventas del mes de julio. ¿Qué Julio. nos decía de las ventas del mes de julio? Lo mismo. Lo ¿sí? mismo. Sí. Por lo tanto, ¿cuánto de las ventas del mes de julio se cobran durante agosto? 500.000. Bien. Entonces, las ventas, desde el punto de vista de lo percibido, es esto, 1.300.000. Hasta acá, si alguien tiene duda, por favor pregunte. No hay problema. Ahora vamos con las compras. ¿Sí? ¿Qué me dice de las compras? Las compras del mes de agosto, ¿cuántos son? 800.000. 800.000. Bien. Ahora, esto desde el punto de vista de lo devengado es 800.000. Desde el punto de vista de lo percibido, ¿cuánto es? Van a ser las 500.000 de las compras de julio porque se pagan a 30 días. Bien. Tenemos que siempre, digamos, fijarnos a ver cuándo se pagan y cuándo se cobran, ¿sí? Acá, cuando se paga de contado o se cobra de contado, va a coincidir lo devengado con lo percibido. ¿Se entiende? Entonces, las compras se pagan a los 30 días. Entonces, estos 500.000, ¿a qué compras corresponden? A las del mes de julio. Exacto. Las compras del mes de julio van acá. Las compras realizadas durante el mes de agosto van a ir en el mes de septiembre, porque se pagan a los 30 días. Bien. Gastos generales. Los gastos generales del mes de agosto, 200.000 son al contado. Esto es lo que yo les comentaba recién. 200.000 desde el punto de vista de vengado, y como es al contado, se paga en el mismo mes que se produce o que se realiza, es decir, coincide el devengado y el percibido. Ahora, depreciaciones. Las depreciaciones en lo devengado van acá. Ahora, ¿qué sucede acá que no van en lo percibido? Ese es un gasto no erogable. Exacto. Las depreciaciones son un gasto no erogable. No existe una verdadera salida de fondos. Por lo tanto, no va a ir acá en lo percibido. Ya vamos a ver justo en el otro punto cuál es el tratamiento de las depreciaciones. Pero este es un ítem sumamente importante. Es decir, todo lo que no sea una verdadera salida de fondos, no lo vamos a incluir en nuestro cuadro. Vamos a ver qué es el cash flow, o el flujo de fondos, o flujo de caja, ¿sí? Bien, gracias. Ahora, publicidad. ¿Qué nos dice de publicidad? El 5 de agosto se paga la publicidad correspondiente a los meses de agosto, septiembre y octubre. Es decir, ¿qué va acá en lo devengado? Lo que corresponde a ese mes, la publicidad de ese Bien. mes. 100.000 Bien. sería. ¿Y en lo percibido? 300.000. Claro, porque independientemente de qué mes sea, yo puedo estar pagando algo del mes de septiembre, como en este caso, de octubre o del año que viene. Cuando hay una salida de fondos, lo voy a colocar en el momento en que salieron los fondos, ¿sí? Y entonces acá vamos a tener la utilidad neta, que es las ventas menos las compras, o sea, todo esto nos da 495.000, mientras que el flujo de fondos netos es de 300.000. ¿Se entendió esto, no? Bueno, y acá podemos hacer hay distintas formas, no sé si, creo que esta no es la misma que tienen en la solución, pero es cómo llegar de lo contable a lo financiero. Acá tenemos que estos 495.000, partimos de la ganancia contable, la utilidad neta, como la llaman, tiene ventas no cobradas y compras no pagadas. Entonces vamos haciendo ese ajuste. Tenemos acá las depreciaciones, que yo les puse acá, no es una salida de fondos, que es un costo no erogable, entonces lo vamos a sumar. Tenemos 50% de las ventas del mes de julio,
que se imputó a julio, pero se cobra en agosto, menos las compras de julio, menos la publicidad de septiembre y octubre, y así llegamos al flujo de fondos neto. Y también se lo puede hacer a la inversa. Pero bueno, me interesa que esto es sumamente básico y es fundamental para empezar a comprender esto de la diferencia entre lo percibido y lo devengado. Ahora vamos al punto 3. El punto 3, ¿qué es lo que nos decía? Que estudiemos la factibilidad de emprender una empresa con una inversión inicial de 100.000 pesos. Acá está la inversión inicial. Esta se iba a destinar a la compra de activos fijos, cuya utilización no superará los 6 años. La depreciación de los activos es lineal, al cabo de su vida útil no tendrá valor residual. El proyecto genera ingresos por 22.961 pesos por año. Los mismos se producen al final de cada año. No se necesita capital de trabajo. ¿Y qué es lo que nos pide? La rentabilidad del proyecto, y la real y la contable. Y a su vez nos dan el dato de que tenemos que los depósitos a plazo fijo a lo largo de los próximos años tienen un rendimiento del 11% anual. Es como que es la alternativa. ¿Se acuerdan que hablábamos de que siempre existe una alternativa a un costo de oportunidad? Es este plazo fijo. Entonces, recuerden que la inversión es el sacrificio presente con la esperanza de obtener un beneficio mayor en el futuro. Entonces, el sacrificio presente es de 100.000. Ahora, ¿qué? Para encontrar la rentabilidad contable, vamos a tomar la tasa de rentabilidad contable promedio, que es un indicador, ¿sí? ¿Y qué tenemos como antes de avanzar con digamos, con las rentabilidades? Tenemos que la inversión se iba a amortizar en 6 cuotas, así es. O sea que tenemos como gasto 16.666,67 por año. Y como ingreso, estos activos fijos de 22.961. Entonces vamos a calcular la tasa de rendimiento contable promedio. ¿Cómo se calcula esta tasa de rendimiento contable promedio? Perdón, antes de calcularla, vamos a partir del supuesto de que ambas inversiones tienen el mismo riesgo, ¿sí? La única variable es el rendimiento. El costo de oportunidad es el costo de la mejor oportunidad del mismo riesgo que se deja de lado al encarar el proyecto, ¿sí? Entonces ahora vamos. La tasa de rendimiento contable va a ser la utilidad contable promedio sobre la inversión contable promedio. La inversión contable promedio es la inversión inicial más la inversión final sobre 2. Y la utilidad contable promedio va a ser la diferencia entre los ingresos y egresos, es decir, que me da el valor neto promedio. ¿Qué teníamos como ingresos? Los 22.961. Y como salida, los 16.666,67, que nos da este valor neto de 6.295,23. En este caso, bueno, no es necesario calcular el promedio porque es lo mismo, en realidad en todos. Entonces la tasa de rendimiento contable va a ser los 6.297,33. Acá hay un error porque es el mismo valor. Es 6.297,33 en todos. Bueno. Y como denominador la inversión contable promedio, que es 100.000, perdón, la inversión inicial más la inversión final, que es 0, sobre 2.
Esto nos da 0,1259, que en valores porcentuales nos dice que según la contabilidad, el rendimiento contable de esta inversión es del 12,59%. ¿Sí? ¿La puedo comparar con el 11% del plazo fijo? No, porque esta es una tasa financiera, no la podemos comparar, pero tenemos digamos, este resultado de rendimiento contable. Ahora, si nosotros analizamos esto financieramente, ¿cómo lo hacemos? Tenemos la inversión inicial de 100.000, ¿qué les decíamos de uno de los principales conceptos que tiene finanzas? El primero, el valor del dinero en el tiempo. Estos 22.961 del año 1, ¿valen lo mismo que los 22.961 del año 6, del año 4, del año 3? No. No. No, ¿sí? Entonces, para nosotros poder, siempre que tengamos distintos valores en distintos momentos, para poder realizar un análisis, los llevamos todos al mismo momento, ¿sí? En este caso los vamos a actualizar al momento 0. ¿Cómo lo actualizamos? Es 22.961 dividido 1 más la tasa, que en este caso, ¿cuál es la tasa? Vamos a tomar la tasa del costo de oportunidad, que es del 11%. Entonces, estos 22.961 pesos del año 1 hoy valen 20.685,58. Los del año 2 valen 18.635, y así. ¿Sí? Este es uno, como les decía, de los conceptos básicos de finanzas. Entonces, la suma de todo esto nos da 97.137,37, que para sacar el valor actual neto, habrán oído hablar de BAN, igual lo vamos a desarrollar bien más adelante. El valor actual neto, que es una de las formas de medir o de evaluar una inversión, es a través del BAM, nos da que yo tengo una inversión de 100.000 y voy a obtener 97.137. Por lo tanto, nos da un valor negativo de 2.862,63. En este caso hay destrucción de riqueza, ¿sí? Por lo tanto, contablemente podríamos decir que conviene realizar el proyecto, porque nos daba 12,58, pero financieramente no. ¿Por qué? Porque con la contabilidad no estamos justamente tomando en cuenta el valor del dinero en el tiempo. Y estamos, mientras que financieramente nosotros tenemos que tenerlo en cuenta actualizando todos estos flujos de fondos. ¿Se entendió esto? Profesora, y en Sí. la conclusión respecto de eso, ¿con cuál nos basamos? ¿Y vos qué crees? ¿El resultado del BAN o el del otro? ¿Qué crees vos? Yo pienso que el BAN. Sí, acuérdense que, digamos, si lo estamos viendo desde el punto de vista financiero, siempre tenemos que tener en cuenta el valor del dinero en el tiempo. Es decir, que tenemos que guiarnos en este caso, por el BAM. ¿Sí? Si nosotros tenemos que asesorar a alguien que viene y nos muestra esto y nos dice, a ver, ¿me conviene o no me conviene? Le vamos a decir, en este caso, no conviene, tenés justamente destrucción de riqueza, vas a perder fondos, dadas las situaciones así tal cual están. Por eso es que yo les comentaba que realmente en la práctica y en la administración, para tomar decisiones, nos basamos en las finanzas. ¿Quedó respondido? Sí.
¿Puede volver a explicar desde que empezó a calcular el BAN, por favor? Sí. Más abajo. ¿Esto? No, eso ¿Cómo? sí lo entendí. El BAN directamente. Ahí. Ah, es la suma algebraica. Es la suma algebraica, porque vos tenés una inversión de 100.000, o sea, los 100.000 van negativos, y le sumás todos estos flujos de fondos. Es decir, es 100.000, menos 100.000 en realidad, más los 97.137,37, y te da un valor negativo. Cuando el BAN da un valor negativo, implica que nos indica que hay destrucción de riqueza. Si diera un valor positivo, en ese caso vamos a decir que sí conviene avanzar con esta inversión. ¿Y la TIR, profe? Bueno, en realidad acá está mencionada la TIR, pero no me quiero, digamos, meter en el cálculo, pues no lo vamos a ver ahora, sino más adelante, el cálculo de la TIR. Y en este caso, te lo digo así rápido, la TIR va a dar 10% y la estamos comparando con el 11% de plazo fijo, por lo tanto también nos indica que no conviene. La TIR se compara con la otra tasa. Sí. ¿Sí? Bueno, gracias. De nada. Bueno, y vamos a pasar al punto 6. Así, le damos lugar al punto 6, a ver si lo encuentro. No lo hemos leído, pero acá está la solución. Yo se los leo el enunciado, ¿sí? Los otros puntos son más teóricos, así que se los dejo para que lo desarrollen ustedes. El punto 6 dice, la depreciación en sí misma, hablamos de depreciación o amortización, que habíamos visto que no es una fuente de fondos ni una salida de fondos. Entonces dice, la depreciación no es una fuente de fondos, pero es un concepto que según cómo se lo maneje en términos de imputación contable, puede acrecentar los fondos generados por la actividad de la empresa. Explique las razones de esta afirmación utilizando un ejemplo numérico. Bueno, acá, ¿qué es lo que yo pretendo mostrarles y que se pretende mostrarles con este práctico? Con que comprendan esto ya me doy por satisfecha, digamos. Este es un caso de con un ejemplo numérico de amortización lineal, ¿sí? Tenemos acá un estado de resultados en que tenemos las ventas, tenemos todos los costos, una utilidad bruta, la depreciación. En realidad acá estamos armando un flujo de fondos. Ya estamos viendo desde el lado financiero, ¿sí? Entonces estas son las ventas cobradas, los costos realmente pagados, una utilidad bruta de 60.000, restamos la depreciación y ustedes me dirán, hace un rato no lo restamos y ahora sí lo estamos restando, ¿sí? ¿Por qué lo restamos? Porque la amortización es un concepto que es deducible impositivamente. Es decir, que para el cálculo del impuesto a las ganancias, sí lo voy a tener en cuenta. Entonces, nosotros restamos la amortización para obtener la utilidad o el resultado, que en este caso es 50.000, calculamos el impuesto a las ganancias, que en este nos dice que es un 30%. Recuerden que el impuesto a las ganancias es un porcentaje que se calcula sobre el resultado o la utilidad, que en este caso es 50.000. Entonces, nos da que el impuesto a las ganancias es 30.000. Perdón, el 30% es 15.000. Tenemos una utilidad de 35.000 y como nosotros sabemos que la depreciación no es una salida de fondo, lo sumamos. Y así obtenemos nuestro flujo de fondos, que nos da 45.000. ¿Se entendió esto? Profe, entonces usted lo hace por practicidad, digamos, para deducir el impuesto a la ganancia. Exacto, exacto. En ese movimiento. Sí, esto hay, digamos, como la depreciación es deducible, o sea, es un gasto que yo lo puedo tomar para que me reste mi resultado al momento de calcular el impuesto a las ganancias. Entonces,
lo resto, calculo el impuesto, ¿sí? Porque si yo, supónganse que yo no pongo la depreciación, acá mi impuesto a las ganancias, ¿de cuánto sería? Más 50.000 por... ¿Sí? Pagaría más impuestos porque lo calcularía sobre los 60. Calcularía sobre los 60, ¿sí? Es que no está con fórmula. Pensé que estaba con fórmula acá. Yo, si no tomo... 18.000. Exacto, ¿sí? ¿Se entiende por qué lo hago? O sea, yo resto la depreciación para calcular el impuesto a las ganancias y después la sumo, porque sé que no es una verdadera salida de fondos. Esto siempre que armen un flujo de fondos, debemos tener en cuenta este concepto, que es fundamental, ¿sí? En realidad, y bueno, en el segundo caso, tengo la amortización acelerada, es decir, en vez de amortizar los 50.000 en 5 cuotas, lo amortizo en una sola cuota. Entonces, ¿qué va a pasar? El armado del flujo de fondos es similar. Yo voy a tener un resultado de 10.000, un impuesto a las ganancias. Acá, ¿ven la diferencia entre un impuesto y otro? ¿Por qué? Por la depreciación, y después lo vuelvo a sumar. ¿Sí? Es decir, yo resto los 50.000 de amortización, voy a obtener un resultado de 10.000, mi impuesto a las ganancias es de 3.000, tengo una utilidad de 7 y vuelvo a sumar la depreciación. Y entonces mi flujo de fondos es de 57.000. Es decir, que digamos, el sistema de amortización que yo tome sí va a influir financieramente. ¿Sí? Esto es lo que yo, hasta acá, con que comprendan esto y el concepto de por qué lo restamos para el cálculo del impuesto y después sumarlo, y esto ténganlo presente siempre, siempre que estén trabajando financieramente. Bueno, ¿alguna duda con esto? En el segundo caso, profe. ¿Cómo? En el segundo caso, que restamos Sí. los 50.000 de amortización, en el próximo año ya no podríamos restar nada, ¿verdad? Claro, no, porque ya estás restando todo en el año 1. Gracias, profe. De nada. Bueno, esto sería como lo que yo rescaté de este práctico, como 3 conceptos básicos y fundamentales que tienen que empezar a manejar en esta materia y en finanzas, ¿sí? El tema de, como les decía, del devengado con lo percibido, después el valor del dinero en el tiempo, y por último esto de las depreciaciones. Son estos 3 conceptos sumamente importantes. Así que bueno, yo los dejo de vuelta con el contador Quintana, que van a ver otro práctico. Así que bueno, gracias. Perfecto, gracias Mariana. No, de nada. Voy a compartir pantalla. Yo había elegido un práctico más para poder desarrollar la clase de hoy, pero dado el tiempo, ya nos quedan 15 minutos, no quiero dejarlo planteado así nomás, habría que verlo con un poquito más de tiempo para desarrollarlo adecuadamente. Lo que vio Mariana hace rato con el práctico que desarrolló, yo quiero que se queden tranquilos en el sentido de que ese práctico plantea temas que vamos a ir desarrollando en capítulos siguientes, ¿eh? Todo el tema del valor del dinero del tiempo, de lo que son las tasas, lo que es el valor actual neto, la TIR, son temas propios de unidades que se van a ver más adelante, ¿eh? Entonces, no se inquieten si no lo entienden en esta instancia o en este momento. Son temas que vamos a ir incorporándolos de a poco
con este práctico se ha dado un paso, digamos, pero si no les ha conformado o les han quedado otras inquietudes, no se preocupen. Mañana, por ejemplo, ya viene el contador Isola y va a empezar a desarrollar todo el tema este de tasas, de valor en el tiempo, de algo de va a dar de BAM. Hay otras clases donde vamos a ver la TIR propiamente. Entonces eso lo vamos a ir incorporando de a poquito. Lógicamente, si pueden ir viendo los prácticos, y en este sentido yo, para aprovechar estos minutos que nos quedan, y de acuerdo a las consultas que hubo en el chat, les quiero hacer un pequeño recorrido de lo que es la web de la cátedra, para que la puedan aprovechar mejor y más rápido adaptarse, digamos, a lo que es el desenvolvimiento que vamos a tener en el cursado de la materia. Fíjense que en la web nuestra... sí. Disculpe la interrupción, profe. ¿Cuál sería el práctico que hubiéramos tenido que ver ahora y con el que continuamos mañana? Ahora te explico, ahora lo muestro y capaz que lo presento también. Ya Gracias. te explico. Déjame que lo vemos de acá, desde la web de la cátedra. Fíjense que en la página de inicio tienen las materias que nosotros damos. Hay financiera 1, financiera 2, bueno, las optativas, finanzas especiales, diagnóstico y micro, que a propósito micro tienen la reunión de presentación el jueves por si le interesan. Después tenemos información general, actividades, el medio de contacto y el mapa general del sitio. En Finanzas 1, cuando ustedes entran, lo más importante de acá, bueno, además de la bibliografía, que es una bibliografía que está comprendida como obligatoria y la no obligatoria dentro de lo que es el programa de estudio, véanla, está ahí explicada en un formato que les permite ir por autor y por capítulo, cuáles son los capítulos que nosotros recomendamos su lectura para poder entenderla un poco mejor. El calendario académico, bueno, es posible que ahora no esté actualizado, ya vamos a ir actualizándolo en cuanto a planificación, el calendario académico bien, la nómina de inscriptos que se va a subir cuando nos lo pase de la facultad. De acá lo más importante son estos dos que tenemos acá, que es el material de estudio, donde ustedes van a tener por capítulo las lecturas que nosotros recomendamos para su comprensión, y los PowerPoint, en este caso el PowerPoint que hemos presentado hoy, la bibliografía en formato de ebook que ustedes tienen disponible. Simplemente acá lo que hace es la presentación, ¿sí? Los distintos autores que nosotros hemos conseguido para poner a disposición de ustedes. Acá les presenta, digamos, cuál es la bibliografía que recomendamos. Y acá me metí en un lío. A ver cómo salgo de acá. Apriete la X esa, profe. Epa, me fui. Donde está ebook, apriete la X. Arriba, en ebook. Sí, si quiere volver, ponga donde dice AFE, administración, ahí va a estar la página de vuelta. Arriba en la... Arriba. Más arriba. Profe, En la arriba tiene todas las pestañas. Ahí en las Sí, pestañas. pero las tengo tapadas porque yo veo acá otra cosa. Ah, nosotros así la vemos. Claro, vos la ves, pero, Ahí está. a ver, Moodle. No, ahí está Moodle. Pucha, quería ver la otra. ¿Cómo podría ser? Profe, ¿puede mover el coso de Zoom? Se puede mover. Sí. Veo una pantalla acá. Ah, ahí está. Para, ebooks. Ahí estamos, ahora sí. Bien. ¿Dónde ando ahora? Bien, acá, volvamos. Financiero 1. Material de estudio. Bueno, acá donde teníamos material de estudio, el PowerPoint y algunas lecturas que nosotros recomendamos como principales, digamos, y lecturas complementarias, ¿sí? En lo que es formación práctica, ¿sí? Ustedes van a tener en los distintos capítulos los distintos trabajos prácticos que nosotros proponemos que se puedan desarrollar, o que ustedes lo puedan ir viendo, ¿sí? Hay, como dijimos ayer, y con Torizo la adelantaba, hay muchísimos prácticos
que están presentados para que ustedes los puedan practicar en sus casas y desarrollar. No todos los podemos ver en clase porque son muchos. Entonces, lo más que podamos dar, vamos a intentar hacerlo. En este caso, lo que dio Mariana no es un práctico del capítulo 1, del punto 1 que está acá de introducción, sino de la función financiera, ¿sí? Punto 2, la función financiera, tienen para bajar el enunciado y a su vez la solución. La mayoría tiene enunciado y solución, propuesta por la cátedra, por supuesto, ¿no? Lo que yo iba a proponer hoy es que veamos este práctico del capítulo de formación práctica, el 4 de análisis financiero con información contable. Bueno, ya voy a ver cómo los presentamos, si lo podemos presentar aunque sea. Y lo que me interesaba mostrarles también es, volviendo al inicio, en un segundito. En información general, ustedes tienen la bibliografía, ¿dónde están? Los ebooks, acá. ¿Sí? Es la bibliografía que ustedes tienen disponible en formato digital. Cada capítulo que nosotros tenemos, bueno, están acá los libros que ustedes pueden bajar y leerlos, ¿sí? Y en el caso del práctico que nosotros íbamos a ver hoy, que hace referencia a información contable, análisis de ratios e indicadores, está relacionado con algunos libritos que podemos ver acá. Hay de todo un poco acá, ¿no? Les recomiendo que si tienen un tiempito por ahí, les gusta leer, de Padre Rico, Padre Pobre, Finanzas Personales, interesante. ¿Quién se llevó mi queso? Es otro interesante también para un fin de semana. Ya me van a empezar a criticar. Bueno. Y luego, ¿a dónde estábamos? Pasivos. ¿Dónde quería ver el libro? Manual de indicadores de gestión, ¿sí? Este es un librito que les puede llevar a ustedes a entender lo que son los indicadores o ratios o coeficientes que se pueden sacar desde el análisis contable, porque no todos los que están cursando acá, los que están para ser licenciados, no hacen o no ven en la carrera análisis de estados contables. Y análisis de información contable, creo que es contabilidad 3, en la época nuestra contabilidad 3, o análisis, no sé cómo se llama ahora, o alguien ya lo ha cursado, los que hacen los contadores, para contador. Contabilidad 4. Contabilidad 4 actualmente, exacto. Licenciados no tienen eso. Entonces, para aquellos que ustedes que hacen licenciatura, pues les conviene leer algunos libritos como esto. Hay otros libros también de indicadores de información contable que pueden manejarse también. Y en el caso del práctico que yo les quería mostrar hoy, de introducción, el práctico 4 es el que había seleccionado, que nos habla de un objetivo de tomar decisiones en función de análisis financiero, utilizando determinados cocientes y relaciones, ¿sí? Nos presenta una información contable de un ejercicio actual, de una empresa determinada, sencillo, donde está el activo y el pasivo. El activo con los rubros caja y banco de 50.000 pesos, cuentas por cobrar 250.000 pesos, inventario 140.625, total 440.625. Esto es lo que le llamamos la estructura de inversiones, ¿sí? El activo, ¿cómo está compuesto? Vemos que caja y banco y cuentas por cobrar harían referencia a lo que nosotros llamamos capital de trabajo. Y los inventarios también. En este caso no hay activos fijos, ¿sí? Y el pasivo, compuesto por deudas y patrimonio neto. Balancea, principio fundamental de la contabilidad. ¿Y qué otros datos tenemos acá? Que las ventas de ese periodo fueron de 750.000 pesos y que la utilidad bruta del mismo 187.500. Nos pide exponer para el ejercicio actual el estado del activo y el pasivo proyectado, asumiendo que, y nos da una serie de indicaciones, digamos, que debemos tener en cuenta a los efectos de armar un balance proyectado con información contable.
A contrario de lo que hizo Mariana hace rato, que trabajó con información contable y financiera, esto está basado simplemente en indicadores o ratios de información contable, ¿sí? Que surgen del propio balance, que nosotros pretendemos que se cumplan en el futuro. Es decir, si yo tengo una relación determinada, un cociente o un ratio, un indicador del balance que nos da el balance actual, pretendo que ese indicador se mantenga o no en el futuro o en un futuro balance. Es una pretensión mía, ¿sí? Todos los que proyectan los balances con una metodología de este tipo, es una pretensión que no está viendo el contexto en el cual se desarrolla la empresa. Quizás pretende o entiende que se van a cumplir ciertas condiciones o ciertas características que el día de mañana nos permitan tener un balance parecido a este proyectado en el futuro. Pero a ciencia cierta no tenemos una información, por lo menos con lo que nos da el práctico, que nos permita inferir que eso va a ser así o no, y en qué medida. Porque cuando nosotros trabajamos con planificación financiera, lo que vamos a hacer es determinar cuál es la probabilidad de ocurrencia de los hechos el día de mañana, ¿sí? Eso es muy importante. ¿Cuáles son los escenarios con los cuales nos vamos a enfrentar en el futuro? En el caso de este práctico, por ejemplo, estamos trabajando con información contable, con indicadores que nos dan para que nosotros proyectemos el balance de esta información contable, y donde nos dice que se mantendrá la misma financiación de venta en cantidad de días, en términos de días de venta, perdón, que las ventas del periodo a proyectar se han fijado en 1.900.000 pesos, que la rotación de inventario será la misma, de la misma magnitud que la del ejercicio anterior, que se mantiene la financiación a nuestros proveedores en los mismos términos del periodo anterior, medida en términos de existencia de inventario. Se supone que las ventas se distribuirán uniformemente a lo largo del año, así como las compras, que se mantendrá la misma relación porcentual de utilidad bruta, y finalmente indicar si será necesario arbitrar fuentes de fondo adicionales en caso, y con qué método, para financiar la expansión de las ventas. La solución está en la misma web de la cátedra, fíjense, váyanla viendo. Simplemente son relaciones o cocientes que se van planteando a través de los distintos rubros que nos da el balance, que nos permiten tener indicadores o ratios, ¿sí? Es muy sencillo, no es tan complicado. Por ahí, viéndolo, cuando es la primera vez que ustedes lo ven, a lo mejor por ahí ven el tema, a lo mejor por ahí les resulta algo extraño o complicado de entender. Vayan a la bibliografía, lean un poquito de ahí y lo van a poder comprender perfectamente bien. Sí les pido por favor que lo hagan, sobre todo los que son licenciados, léanse algo de los indicadores o de los que son análisis de estados contables, para que también tengan una idea. No son muchos los indicadores que manejamos en términos financieros, pero es importante que los conozcan, sobre todo cuando hablamos de rentabilidad, ¿sí? Indicadores de rentabilidad, de liquidez, ¿sí? Y algunos de riesgo. Sería necesario que los conozcan. Péguense una leída y véanlo. Y bueno, si el día de mañana tienen alguna consulta respecto de estos prácticos que ustedes van a ir desarrollando, en Moodle, acuérdense, a ver si lo tengo acá también para mostrarles. Bueno, me pide que entre de nuevo. Ahorita, veamos. En la plataforma Moodle ustedes tienen el curso de Administración Financiera 1. Importante este tema del, bueno, las aulas de Zoom que ustedes han entrado con los links de ingreso. Este es el que yo les decía, el foro administrativo, donde hacen las consultas de tipo administrativo. Las novedades que nosotros podemos informarles que vayan surgiendo, si hay modificaciones de fecha de exámenes, por ejemplo, o los temas que vamos a ir desarrollándolo. Y a su vez cada capítulo, y ahora lo vamos a hacer respecto de la unidad 1, cuando terminemos esta semana, la unidad 1, que está, como yo les había anticipado ayer, en formato así de ventanas. Van a tener el foro de consultas específico de cada unidad temática que vamos desarrollando y los trabajos que ustedes pueden ir haciendo, y si tienen algunas dudas que les va surgiendo, lo van a poder plantear ahí.
bueno, son las 8, no quiero que me corran con la clase, perdón, con el aula Zoom, así que cualquier duda que tengan de esto, por favor, canalicen las consultas por los medios que ya hemos hablado. Les agradezco la presencia y bueno, estaremos viéndonos en la próxima clase. Mañana el Contorísola. Gracias a todos. Bueno, gracias, nos estamos viendo. Gracias, profe. Nos vemos. Hasta luego, profe. Dale. Hasta luego, profe.